Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano Ramón. Hoy, en este día, tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza de la palabra de Dios. Es un privilegio el poder dar una enseñanza de la palabra de Dios, porque los primeros bendecidos somos los que preparamos esa enseñanza. Así que, pues antes de empezar, hermanos, quisiera que hagamos una oración para que sea Dios el que a través de su Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para esta enseñanza. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Este es el día que tú hiciste, Padre. Nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Señor, que tú seas el que guía y el que dirija, Padre, toda enseñanza, toda reflexión sobre tu palabra, Señor, porque todo lo que hablamos está basado en tu palabra, Señor. Está basado en la Biblia, Señor. Bendice, Señor, al Ministerio Casesa en San Martín. Te pedimos que bendigas al pastor César, a la pastora Estelita y a todos los hermanos que están ahí con gozo, trabajando, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas en San Martín, Padre. Te pedimos también que tú bendigas al Ministerio Casesa aquí en Puebla, Padre. Bendice al Ministerio Casesa. Bendice a mis hermanos, a los pastores Tania, a la pastora Pame. Bendice a la pastora Nelly, Señor. Bendice, Padre, al Ministerio Casesa en la 2 Poniente. Bendice al Ministerio Casesa Shekinah, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice al pastor Francisco, Señor. Y a todos los hermanos que trabajan ahí en Shekinah, Padre, te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú les sigas dando sabiduría, mucha sabiduría, Padre, para que ellos lleven tu palabra, Señor, a todo lugar, Señor, y que se multiplique, Padre, toda enseñanza, toda bendición en Shekinah, Padre. Te pedimos que tú bendigas al ministerio que haces en todo lugar, Señor, si es en Tepeaca, si es en Morelos, Padre, en todo lugar donde tú, Señor, nos lleves, donde sea tu voluntad, que llevemos tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, te pedimos que tú nos guardes, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que tú seas el que guíe esta enseñanza, Padre, que tú seas el que nos guíe y nos dirija, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que lleve, Señor, todo mensaje, Padre, sea la persona que sea, Señor, que sea guiada por tu Espíritu Santo para dar una enseñanza, para dar un mensaje, Señor. Sabemos que en cada enseñanza que nosotros damos diariamente hay una palabra de bendición, hay una palabra de sabiduría, porque es extraída de tu palabra, es extraída de la Biblia, Señor. Guíanos y dirígenos a todos los que damos estos mensajes, Padre, que no seamos nosotros, sino que tu Espíritu Santo sea el que guíe y el que dirija, Padre. Te damos gracias por este privilegio de poder dar un mensaje de la palabra de Dios, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer, antes de iniciar, quisiera leer Isaías, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Sanador, no solamente creemos en la mayor promesa que es la vida eterna, sino que también creemos que aquí en la tierra en donde vivimos, Jesús es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto refugio ante toda tribulación. Y también creemos que Dios nos puede sanar de cualquier dolencia y darnos el don para que nosotros también sanemos a otros. ¿Por qué? Porque eso está escrito en su palabra, está en la Biblia, hermanos. Muchos hermanos creyentes y aún no creyentes hoy en día les cuesta trabajo creer que Dios sana. No se cree en la sanidad divina. La sanidad divina es salud dada por Dios. Piensan que eso solo ocurrió en la época que Jesús estuvo anunciando el Evangelio. O solamente sucedió en lo que nos narran los libros de la Biblia, lo que nos narran la palabra, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos y hermanas, sabemos que la sanidad divina es real.
y existe hasta el día de hoy. Hermanos y hermanas, les tengo una noticia que debería de darnos gozo a todos los que creemos en Jesucristo. La sanidad divina es el don de poder dado por el Espíritu Santo a la iglesia para curar sobrenaturalmente enfermedades y dolencias. La sanidad divina existe hoy. Y bueno, antes de decir, bueno, ¿por qué existe? Yo quiero darles unas citas que fundamentan la sanidad divina. Ya leímos Isaías 53, vamos a leer Isaías 53 nuevamente, del 4 al 5, dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Esta es una cita donde vemos que Dios se llevó nuestras enfermedades, que Jesucristo, Él murió por nosotros y ahí se llevó nuestras enfermedades y nos dio sanidad divina. Otro ejemplo podemos ver en el libro de Mateo, otra cita que fundamenta, ¿verdad?, la sanidad divina y que hasta el día de hoy existe. Mateo 8, versículos del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La cita que leímos antes de Isaías, hermano, aquí se corrobora con Mateo. Ahora vamos a leer Mateo 10, del 5 al 8. ¿Qué dice la palabra aquí? Jesús mandó a sus 12 discípulos, y dice la palabra: misión de los 12. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, Dios nos dio de gracia una bendición, nosotros también de gracia debemos de dar. Si Dios te dio ese don de orar por los enfermos, tú también debes de ese don de sanidad, tú también debes de darlo a otros. Aquí está un ejemplo, ¿verdad?, en Mateo. Vamos a ver ahora Marcos. ¿Qué dice la palabra en Marcos? Marcos capítulo 6, versículo 13. Habla de los 12 discípulos y dice así Marcos 6:13: y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso que sucedía en ese tiempo también puede suceder hoy. Vamos a leer Marcos 16, 18. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 18? Vamos a leer desde el 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso dice la palabra en Marcos. Vamos a ver qué dice Lucas. Varias citas de los evangelios, ¿verdad?, hablan de esta bendición, de la sanidad divina. Dice Lucas 4, del 18 al 19. Dice la palabra: Jesús, aquí narra la Biblia, ¿verdad?, que Jesús estaba en Nazaret y que ahí llegó y le dieron un libro, y ese libro era del profeta Isaías. Y Jesucristo abrió el libro a donde estaba escrito esto que voy a leer, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso dijo Jesús, que a eso venía. Son citas que fundamentan la sanidad divina. Ahí Jesús leyó Isaías. Vamos a ver también casi al final de la Biblia, en Santiago también la palabra nos dice, da otro ejemplo, ¿verdad? Santiago 5, del versículo 14 al 15. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Aquí ya les leí, hermanos, varias citas que fundamentan la sanidad divina. Si le preguntan a usted, bueno, ¿y por qué crees tú en la sanidad divina? Porque está en la palabra, y aquí están unas citas que dan testimonio de que la sanidad divina existe. Ahora, le pueden preguntar, ¿no? ¿Y para qué necesitamos la sanidad divina? Hoy con un doctor. Bueno, eso puedes ir con un doctor y te sana. La medicina es bendición del mundo para el mundo, pero Dios también nos dio la sanidad divina. Y nos dio la sanidad divina porque la necesitábamos, hermanos. Cristo vino a rescatarnos de la maldición del pecado y la enfermedad es parte de ella. Cuando nosotros pecamos, también por el pecado nos enfermamos. El enemigo es el causante de esta enfermedad. El enemigo ya sabemos que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo es completa. Él vino a quitarnos el pecado y todas las consecuencias. La paga del pecado es muerte, Él nos dio vida eterna. La paga del pecado también muchas veces es enfermedad. Y como la enfermedad vino por causa del pecado, era necesario que la sanidad divina fuera incluido en el plan de salvación de Jesucristo. Cristo llevó en la cruz nuestro pecado con todas sus implicaciones, con todas sus enfermedades. La conversión y la sanidad están muy ligados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se da fe de este hecho. Si nosotros buscamos varios versículos, vemos que hay enfermedades que llegaron a nosotros o a las personas como consecuencia del pecado de cada una de ellas. Otras están condicionadas por el comportamiento de los pueblos o por las generaciones anteriores. Eso lo podemos ver en muchos ejemplos del libro de Éxodo. Pero fuere lo que fuere, el pecado produjo esa enfermedad, porque Dios nos hizo a nosotros perfectos. Pero el pecado nos contaminó nuestro cuerpo y al infectar nuestro cuerpo, infectó también nuestra alma con ese pecado. Entonces, necesitamos nosotros la sanidad divina para rescatarnos, ¿verdad?, de todo. No solamente es la conversión, sino que al nosotros conocer de Jesucristo también somos sanados de todo. Vamos siendo sanados. Dice la palabra que cada día vamos siendo sanados, ¿verdad? La palabra dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros necesitábamos la sanidad divina. Dios lo sabía, por eso Él nos rescató del pecado y nos quitó también las consecuencias del pecado, que son las enfermedades. ¿Y cuáles son, hermanos, los propósitos de la sanidad divina? Les voy a dar 7 ejemplos, ¿no?, de los propósitos que tiene la sanidad divina. Primero, sanar a los enfermos y destruir las obras del diablo. Nosotros sabemos que la sanidad divina destruye, ¿verdad?, las obras del enemigo. El segundo propósito es confirmar las palabras de Jesús. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El tercer propósito es para que el poder sanador de Jesucristo se siga manifestando a través de sus siervos. Usted y yo podemos recibir esa sanidad divina
o podemos orar por alguien y que ese alguien reciba la sanidad divina. El cuarto propósito, convencer a los incrédulos de lo real que es el Evangelio de Cristo y atraerlos a Él. Muchos incrédulos, al ver que una persona es sanada, se vuelven seguidores de Cristo. Quinto propósito, para la gloria de Dios. Mucha gente va a ver que es sanada y va a glorificar y va a bendecir el nombre de Dios. Sexto propósito, la sanidad divina ayuda en la evangelización del mundo. No solamente predicando, sino sanando, mucha gente va a creer en Jesucristo. Y el séptimo propósito es edificar la iglesia e inspirar fe y valentía en el pueblo de Dios. El don de sanidad edifica la iglesia y la inspira, ¿verdad? A creer más en Dios y le da esa valentía para poder decir: yo soy un hijo de Dios, yo fui sanado, yo fui levantado. Hermanos, ¿y qué vigencia tiene la sanidad divina? Pues yo les quiero decir que la vigencia de la sanidad divina estará siempre. La sanidad divina está dada por el Espíritu Santo para todos los que tengan fe en Jesucristo y en su obra sanadora. Y esta sanidad divina va a estar presente hasta que Cristo venga por su iglesia. Hermanos, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, ¿no cree usted que la sanidad divina está presente en estos días? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener o el don de sanidad divina o para recibir también una sanidad divina? Hermanos, no hay ningún requisito. El requisito más importante es que nosotros tengamos fe. Hay que creer en esa sanidad divina. Para el que cree, todo le es posible. La Biblia no dice esto, ¿verdad? Pero para el que no cree, nada le es posible. Si la Biblia dice que para el que cree todo le es posible, nosotros tenemos que creer. El único requisito para tener sanidad divina es tener fe. Usted tiene que tener fe. La palabra de Dios nos muestra en varios ejemplos donde el mismo Jesucristo no pudo realizar milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de los habitantes. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, procuraba y promovía, ¿verdad?, que la gente dijera: ¿tienes fe? O él les decía: ten fe. Y procedía de acuerdo a la fe de cada quien. Hay varios ejemplos en la palabra. Por ejemplo, uno donde los ciegos le pidieron a Jesús, le gritaban, ¿verdad? Sáname. Y él les dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo que recobre la vista. Y el mismo Jesucristo les preguntó: ¿tú creéis que yo puedo hacer esto? Y ellos contestaron: sí, sí creo. Y Jesús les dijo: conforme a vuestra fe sea hecho. Así que, hermanos, es conforme a nuestra fe que la sanidad divina se hace efectiva. Dios es galardonador de los que en Él creen, lo dice la palabra en Hebreos. Así que si usted cree, Dios lo va a premiar con esa sanidad divina. Hay un reverendo que se llama Juan Wesley y él dijo, ¿verdad?, acerca de la sanidad divina, porque le preguntaban si ese don estaba presente, y él dijo: este don único y visible, o sea, que lo podemos ver, porque tú puedes ver cuando una persona es sana. Dice: este don único y visible que Dios confió a sus apóstoles, a usted, a mí o a todo el que predica su palabra, continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella. En realidad nos parece que estuviese destinado a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que lo administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana hasta que se perdió por la incredulidad. Por lo tanto, si el don se perdió por incredulidad, el Señor lo restaurará por la credulidad de sus seguidores. Hermanos, si usted cree en la sanidad divina, Dios lo premia con eso, pero tenemos que creer. Dice la palabra que pidamos con fe, no dudando, ¿verdad? Porque si no es como la ola del mar que va y viene. Si tenemos fe en la sanidad divina, Dios nos premia con ese don, con esa bendición. Pues, hermanos, como resumen, Satanás, el enemigo, es el causante de la enfermedad y de la muerte, pero vino Cristo a deshacer todas las obras del diablo. Él vino a darnos vida
y vida en abundancia. Así que aunque haya creyentes que no crean que la sanidad divina es para estos tiempos, la sanidad divina tiene su fundamento en la palabra de Dios. Es más, es tan actual la sanidad divina como lo fue en los tiempos apostólicos. No hay ni un solo versículo en la palabra que nos indique lo contrario. Así que, debido a que el hombre contaminó su cuerpo al infectar su alma con el pecado, era necesario que en la obra de redención de Jesucristo también Él nos proveyera de algo que nos hiciese frente a la enfermedad, y esto es la sanidad divina. Nuestro Señor vino a traer vida en abundancia, dice la palabra, y la sanidad divina es uno de los beneficios de su muerte expiatoria, de su muerte para salvarnos a nosotros. El creyente se apropia de la sanidad divina por fe. No hay otro requisito. Si usted tiene fe, se cree en la sanidad divina, Dios lo va a premiar. Debido a que este don se perdió por incredulidad, el Señor lo puede restaurar por la credulidad de sus seguidores. Si usted no creía en la sanidad divina, crea y Dios lo va a premiar. Esta es la enseñanza, hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, esta enseñanza. Señor, te pedimos que todos los que la escuchen la crean, Señor, que la sanidad divina está presente hoy, así como estuvo en los tiempos cuando los que narran la Biblia, Señor. Te pedimos que tú nos des esa fe, que tú nos des ese poder, Señor, de sanidad, que la recibamos, la sanidad divina, y que también la podamos ministrar a cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que el único requisito de tener ese don de sanidad divina es teniendo fe, Padre. Danos esa fe, Señor. Sabemos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, es el que ministra esa sanidad divina. Sabemos que está presente hoy. Hanos, Señor, haz, Padre, que en nuestra iglesia Casesa, haz de esta iglesia, Señor, una iglesia sobrenatural. Que la sanidad divina esté presente, Señor. Que cuando se oren por los enfermos sean sanados, como lo has hecho muchas veces, Señor. Que nosotros también, aunque no estén nuestras autoridades, si creemos que tú sanas, vayamos, oremos y que la gente sea sana, Padre. Danos ese don, Señor, a cada uno de nosotros, porque es un don, Señor, que sirve para ayudar, Señor, a que mucha gente crea en Jesucristo, Señor. Te pedimos ese don, te pedimos que tú nos des esa fe, Padre, de que la sanidad divina está presente hoy y que la podemos tener si nosotros te la pedimos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos de Ministerio Casesa, Señor. Guárdalos donde quiera que estén, Señor. Trae salud, trae sanidad, Padre, en la vida de cada uno de ellos. Trae sanidad divina, Padre, para todo Ministerio Casesa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje, que escuchen esta palabra, Señor. Abre sus oídos, abre su mente y abre su espíritu, Señor, para que ellos crean, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y que la sanidad divina, Señor, junto con la salvación, tú nos las diste, Padre. Tú te llevaste, Señor, al morir por nosotros, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Dice tu palabra, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Por esa palabra, Señor, crea sanidad divina en cada uno, Señor, de nosotros, en cada uno de los que creen en Jesucristo, Padre. Sabemos que tú, Señor, das ese don, Padre, y que está presente, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hasta que tú vengas, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta bendición, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Buen día.